El Rincón del Diablo. El Paseo Santa Lucía no es solo un canal moderno, es un eco de tiempos oscuros, construido sobre el antiguo Ojos de Agua de Santa Lucía, el mismo lugar donde nació Monterrey. Pero, ¿qué secretos oculta su superficie tranquila? La batalla de 1846, en el fragor de la invasión estadounidense. Esta zona fue testigo de combates sangrientos, un escenario donde el horror y la desesperación se entrelazaron. Las aguas de este canal han absorbido la sangre de soldados y civiles. Y se dice que sus almas están atrapadas, clamando desde el fondo. Cerca del canal se erguía el fortín del Rincón del Diablo. Un nombre que no es casualidad. Las leyendas hablan de figuras sombrías que emergen de las sombras, espectros que parecen vagar eternamente en busca de redención. Los vecinos, con miradas temerosas, han reportado por generaciones avistamientos de estas entidades que se deslizan como humo a lo largo de las viejas paredes, desvaneciéndose al borde del agua. Aunque hoy es un destino turístico y familiar, la atmósfera se transforma en la oscuridad de la noche. Los guardias de seguridad y los trabajadores de limpieza han sido testigos de siluetas humanas cruzando el canal, desafiando la lógica, desapareciendo antes de alcanzar el otro lado. Una presencia que acecha, un recordatorio de que la historia nunca se olvida. Caminando por ciertos tramos del paseo, especialmente cerca del Museo de Historia Mexicana, se siente una pesadez en el aire, como si el tiempo se detuviera. La temperatura desciende bruscamente y susurros inquietantes parecen brotar del cauce, mensajes de un pasado que se niega a ser olvidado. Si alguna vez te atreves a pasear por allí en la noche, no ignores los puentes de piedra. Es allí donde más se reportan estas figuras que se desvanecen, sombras que nos recuerdan que aunque el presente brille, el pasado siempre acecha en las sombras. Continuamos con más relatos. No te vayas. La oscura leyenda del fantasma de la catedral. En las sombras de Monterrey se teje una historia que envuelve a la Catedral Metropolitana, un imponente testigo de siglos de historia, pero también de secretos oscuros que acechan en la penumbra. Esta no es una simple leyenda, es un relato que hace que la piel se erice y el aliento se detenga. La trágica caída del campanero. Hace mucho tiempo, un joven campanero, con el deber de marcar las horas del día, encontró su destino en una trágica caída desde la torre. Su cuerpo se estrelló contra el suelo del atrio, y desde entonces, su espíritu atormentado vaga por el lugar, buscando la redención que nunca llegó. Se dice que aquellos que caminan por la calle Suazua en la oscuridad de la noche pueden sentir su presencia, un frío que recorre la espalda y un susurro que llama desde el más allá. La aparición fantasmal. Los valientes que se aventuran en la soledad de la noche aseguran haber visto una figura oscura, envuelta en ropajes antiguos, ascendiendo lentamente por las escaleras de caracol de la Torre Norte. Sus ojos vacíos parecen atravesar la oscuridad, y su caminar, silencioso pero decidido, deja un rastro de inquietud en el aire. La brisa helada que acompaña su paso es un recordatorio de que la muerte no siempre es un final. El eco de las campanas. En el silencio sepulcral de la noche, un sonido extraño comienza a resonar. Un repicar suave y errático de campanas que retumba en el aire, como si el campanero aún intentara cumplir con su deber. Pero al mirar hacia el campanario, la escena es desoladora. Las cuerdas permanecen inmóviles y el silencio regresa, dejando solo el eco del terror en el corazón de quienes lo escuchan. El misterio
de la fachada. Más allá de los ecos del pasado, la catedral esconde secretos en su fachada. Las esculturas y nichos parecen cobrar vida bajo la luz de la luna, cambiando de expresión sus ojos, siguiendo a quienes se atreven a mirar. Algunos murmuran que hay túneles secretos, oscuros pasajes que conectan la catedral con otros edificios antiguos, donde las almas perdidas del pasado aún vagan, atrapadas en un limbo de sombras. La advertencia es clara: si te atreves a acercarte a la Catedral Metropolitana en la noche, prepárate. La leyenda del fantasma de la catedral no es solo un cuento, es una advertencia de que algunas historias nunca deben ser olvidadas, y que en cada rincón oscuro el terror acecha, esperando ser descubierto. La historia del Parque Fundidora. El Parque Fundidora no es solo el pulmón de Monterrey, es un oscuro santuario de susurros y sombras, donde la historia industrial se entrelaza con un pasado escalofriante. Cada rincón resuena con ecos de tragedia, un recordatorio de los accidentes mortales que marcaron sus 86 años de operación. Aquí, la energía que emana parece cargada de una tristeza palpable, como si las almas de aquellos que sufrieron aún vagaran entre las sombras. El Horno 3 y la tragedia de 1971. El Museo del Acero Horno 3 brilla hoy con su tecnología avanzada, pero su historia está manchada de sangre. En una oscura mañana del 20 de noviembre de 1971, una olla colapsó, liberando 25 toneladas de acero fundido a más de 1500 grados centígrados sobre un grupo de trabajadores. Las víctimas, 17 almas, se desvanecieron en un instante, consumidas por el fuego infernal. Se dice que sus espíritus están atrapados en el frío metal, condenados a vagar por la estructura de hierro eternamente, recordando su trágico destino. Apariciones en el museo, los guardias y el personal de limpieza relatan encuentros escalofriantes, sombras que se deslizan en el antiguo uniforme de mezclilla, cascos metálicos brillando en la penumbra. En las noches de octubre de 2025 y enero de 2026, visitantes de los tours nocturnos aseguraron haber escuchado el sonido de cadena arrastrándose y herramientas golpeando el metal en áreas desiertas, como si las almas perdidas intentaran comunicarse. Sombras captadas en video. Recientemente, inquietantes clips de las cámaras de seguridad del parque se han vuelto virales. La silueta corredora. Un video inquietante captura una figura humana corriendo a gran velocidad entre las naves industriales, deslizándose a través de estructuras sólidas antes de desvanecerse en la nada. El guardia del pasado ante testigos afirman haber visto a un anciano caminando cerca de las antiguas calderas. Al acercarse para advertirle que el área está restringida, el hombre simplemente se disuelve en el aire, dejando solo un frío helado en su estela. En el Parque Fundidora, la historia nunca se ha ido. Vive en las sombras, esperando ser descubierta, esperando a que te atrevas a escuchar. No te vayas, seguimos con más historia. Los duendes de la Pastora. Guadalupe, Nuevo León, México. En la penumbra de la noche, donde las sombras susurran secretos olvidados, se esconde un relato escalofriante que acecha a los desprevenidos. En el corazón de Nuevo León, específicamente en el municipio de Guadalupe, se encuentra la zona de la Pastora, un lugar donde lo paranormal no es solo una leyenda, sino una realidad inquietante. Los rumores comenzaron a cobrar vida durante las obras de las nuevas líneas del metro, en un área donde antes se erguía el bosque mágico, ahora transformado en un escenario de terror. Las leyendas se entrelazan
con la historia. Y lo que muchos conocen como Niñas de la Curva y el Bosque Trágico se convierte en un eco de advertencias. Las voces de quienes han estado allí relatan presencias extrañas, figuras que emergen de la maleza como un destello de terror. Con cada demolición y tala de árboles, los obreros comenzaron a experimentar lo que parecía ser un despertar de fuerzas ocultas. Algunos afirmaban haber visto pequeñas sombras entre los árboles, figuras que se movían con una agilidad sobrenatural, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Herramientas que dejaban en un lugar misteriosamente aparecían en otros, como si unos seres traviesos estuvieran jugando con su cordura. El Parque Río La Silla, vecino a este lugar, se presenta como un laberinto de vegetación densa, donde el aire se vuelve pesado y opresivo. Aquellos que se atreven a adentrarse en sus senderos solitarios sienten una presencia inminente, como si el mismo bosque respirara a su alrededor. La sensación de ser observado se intensifica, una inquietante certeza que no se puede ignorar. He estado allí, tanto de día como de noche, y lo que experimenté me heló la sangre. El ambiente, cargado de una energía inquietante, me hizo dudar de mi propia cordura. En esos momentos, la soledad se convierte en un eco aterrador, y la sensación de que alguien o algo me observa se vuelve casi palpable. Los veladores que vigilan la maquinaria pesada durante las noches han compartido sus relatos escalofriantes. Risas infantiles flotan en el aire, risas que no deberían existir en un lugar desolado. Pasos que se acercan a sus campamentos solo para desvanecerse en la oscuridad. Algunos han sucumbido al insomnio, atormentados por la constante sensación de que algo se mueve a su alrededor, acechando en las sombras. La Pastora no es solo un área, es un umbral a lo desconocido, un lugar donde el miedo se manifiesta. Lo que se dice de los duendes de La Pastora es más que una simple leyenda. Es un recordatorio de que a veces lo que acecha en la oscuridad es más real de lo que estamos dispuestos a aceptar. ¿Te atreverías a descubrir la verdad? El penal del Topo Chico, clausurado en 2019, se erige como un oscuro monumento a las sombras del alma humana. Un lugar donde el horror y lo sobrenatural se entrelazan en un abrazo macabro. Durante 76 años, este infierno en Monterrey no solo fue una prisión, fue un laberinto de pesadillas que aún resuena en los ecos de sus muros. Prepárate para adentrarte en las crónicas más aterradoras que definieron este siniestro lugar. 1. El motín de 2016. La masacre de los 49. La sangre tiñó los pasillos del penal en una noche fatídica. Febrero de 2016. Dos líderes del cártel de los Zetas desataron una batalla brutal donde los gritos desgarradores se mezclaron con el clangor de bates y cuchillos. 49 almas fueron devoradas por la locura. Los sobrevivientes cuentan historias de un horror inimaginable, donde algunos reos fueron quemados vivos y los ecos de sus gritos aún resuenan en el aire. Aquellos que entraron después a limpiar el caos confesaron una opresión abrumadora, como si las almas de los caídos aún vagaran entre las sombras, susurrando en la penumbra. Tú, el altar a la Santa Muerte. En el momento en que las autoridades cerraron el penal, descubrieron un altar aterrador, un monumento a la Santa Muerte, rodeado de ofrendas macabras, fotos de enemigos, botellas de licor costoso y, según murmullos escalofriantes, restos biológicos. Los guardianes del lugar relataban que esa sección siempre era más fría, como si la flaca reclamara su tributo de sangre. Se decía que, en las noches más oscuras, una figura alta y sombría patrullaba los pasillos,
vigilante y silenciosa, esperando a que las almas perdidas le rindieran homenaje. 3. Asterisk. El Crimen del Director 1980. Asterisk. La maldición del penal se selló con la muerte brutal del capitán Alfonso Domene Flor, un hombre que encontró su final en medio de un motín. Tomado como rehén por el estudiante, su vida se extinguió en un acto de violencia indescriptible. Desde entonces, la leyenda del director fantasma cobró vida. Los reos y guardias afirmaban haber visto a un hombre de uniforme impecable merodeando por las torres de vigilancia, su espíritu atrapado en un ciclo eterno, buscando el orden que nunca pudo restablecer. 4. Las celdas de castigo y los lamentos. En el corazón del penal existía un lugar tenebroso, conocido como el calabozo, donde los más peligrosos eran enviados a languidecer. Estas celdas eran sepulcros de desesperación, donde la luz nunca entraba y la locura acechaba. Durante las visitas guiadas, los visitantes temblaban al sentir manos invisibles que tiraban de sus ropas y oían lamentos que surgían de las paredes, ecos de almas atormentadas que nunca encontraron la paz. Adéntrate en el legado oscuro del penal del Topo Chico, donde la historia se mezcla con lo sobrenatural y donde cada rincón guarda secretos que podrían helar la sangre de los más valientes.